Supercrack Estrella presenta. Ocultista Eliphas Levi. Eliphas Levi, nombre adoptado por Alphonse Louis Constant, 8 de febrero de 1810, 31 de mayo de 1875, fue un mago y escritor ocultista francés. Septiembre de 1875 Tesla se matriculó en la Escuela Politécnica Austríaca de Graz con una beca militar fronteriza. En su primer año, Tesla no faltó ni una sola vez a clase. Ese mismo año se matriculó en la Escuela Politécnica Austríaca de Graz Nikola Tesla, es el mismo año que falleció en París el ocultista Eliphas Levi. No hay mucha distancia entre Austria y Francia, así por qué no pensar que se conocieron de alguna manera estos dos personajes históricos. El ocultista Eliphas Levi murió 4 meses antes de que se matriculara Nikola Tesla en Austria, pero es que Nikola Tesla ya estaba en Austria en mayo del 1875 viviendo. Habría una razón poderosa por la Nikola Tesla querría conocer al ocultista Eliphas Levi. Estas serían sus dotes de adivinación, y es que por aquella época del 1875 Nikola Tesla se dedica al juego, un hábito que afecta negativamente a sus estudios. Con razón Nikola Tesla estaba obsesionado con fabricar una máquina del tiempo. En 1875, Nikola Tesla ingresa en la Escuela Politécnica de Graz con una beca. Destaca en el primer año, no falta a ninguna clase y obtiene las mejores notas. Durante el segundo año, Tesla se dedica al juego, un hábito que afecta negativamente a sus estudios. En el tercer año en Graz, Tesla pierde su beca. Aunque fueron años difíciles, la educación y las experiencias de Tesla en Graz tuvieron un gran impacto en su futuro trabajo, como lo indica este extracto de su autobiografía. Hay una fotografía del año 1875 del actor francés Paul Mounet. 1875 es mismo año que falleció el ocultista Eliphas Levi en Francia y el mismo año que se matriculó en Austria Nikola Tesla. ¿Por qué cuento esto? Podría ser que entre estos tres personajes encontrara una manera de viajar en el tiempo. El actor francés Paul Mounet en el año 1875 tenía 28 años, y aún no era actor, era médico. Es posible que entre la magia del ocultista Eliphas Levi, el genio de Nikola Tesla y sus inventos, y un joven médico de 28 años, que más tarde se hizo actor, encontraran una manera de viajar en el tiempo a la época de Jesús Cristo. Yo pienso que sí, y ya he hablado de esto en otros vídeos. Por algo estoy tan súper censurado en YouTube. El viajero del tiempo elegido por Nikola Tesla y el ocultista Eliphas Levi, para viajar en el tiempo a la época de Jesús Cristo, fue Paul Mounet, que tenía 28 años y aún no era el famoso actor que más tarde fue, pero era médico, algo muy útil para viajar en el tiempo. Además supongo que ya tenía el don de interpretar. Paul Mounet viajó en el tiempo con una cámara espía fabricada por un joven matemático noruego llamado Carl Stormer. Carl Stormer en 1890 fotografió en Oslo, Noruega, a una viajera del tiempo con un teléfono móvil, algo que ya borraron las élites del internet. Esta foto, pienso que eso puede estar relacionado con mis vídeos, y además participo en el descubrimiento del satélite El Caballero Negro. En 1875 Carl Stormer aún era un niño. Pero pienso que el viaje en el tiempo se realizó en 1889 y ese experimento de viaje en el tiempo fue pintado por Van Gogh en su Noche Estrellada, razón por la que unos meses después fue quitado del medio, como también le ocurrió a su hermano al poco tiempo, el inmortal Paul Mounet. Paul Mounet, no confundirse con Claude Monet, era un actor francés de 19. Paul Mounet, nacido Jean-Paul Soulier en octubre 5 de 1847 en Bergerac, Dordogne, y falleció en febrero 10 de 1922 en París, Francia, el hermano menor del dramaturgo cómico Mounet Sully. Paul Mounet inicialmente estudió medicina antes de iniciar el teatro Odeón en 1880. En 1889, se unió a la Comédie Française, se convirtió en asociado en 1891. Permaneció allí hasta 1922, y actuó en el papel de Baltasar en la obra L'Arlésienne de Severo Torelli. Profesor del curso de arte dramático de Musset, en París, tuvo como alumnos Pierre Fresnay, actrices Valentine Tessier, Hélène Dieudonné, Françoise Rosay, y la actriz rumana Marioara Ventura. Su éxito en el cine comenzó realmente en 1909 en el papel de Macbeth, versión de un cuarto de hora, película dirigida por André Calmetes y distribuida por el Arte Cinematográfico. El lado oscuro, por llamarlo de alguna manera, de este personaje es el desconocimiento general de su muerte y la desaparición de su cadáver. Actuó
Actualmente se rumorea absurdamente que Keanu Reeves podría ser el mismo Jeanne Mounet por su idéntico físico tanto como su afición por la interpretación. Otra prueba de ello es que según algunos, Keanu Reeves no envejece. Dejo el debate abierto, pero antes, dejo una preguntita. Pregunta tonta. Si nunca se encontró el cadáver de Mounet, ¿cómo saben que murió en extrañas circunstancias? El actor de John Wick, Keanu Reeves, es conocido por su apariencia atemporal, lo que generó numerosas teorías de conspiración que lo etiquetan como un viajero del tiempo. Incluso hay un sitio web dedicado a esos rumores, keanuisimortal.com. Quizás las habilidades del actor para viajar en el tiempo lo hayan ayudado a obtener el papel de Ted en la magnífica aventura de Bill y Ted, lo que dio inicio a su carrera en Hollywood. Uno de los doppelgangers conocidos de Reeves es el actor Frances Paul Mounet. Antes de convertirse en actor, Mounet estudió para convertirse en médico y no hizo su debut en el escenario sino hasta 1880 a la edad de 33 años. Incluso interpretó a Hamlet en la obra de Shakespeare del mismo nombre, que, irónicamente, Reeves también interpretó en 1995 en el Manitoba Theatre Center en Winnipeg. Depende de ti decidir si todo esto es solo una coincidencia o una prueba de un viaje en el tiempo. Curiosamente en 1995 hubo una prueba de viaje en el tiempo. Viajero del tiempo. Captan un smartphone durante pelea en 1995. Un video tomado el 19 de agosto de 1995 en Las Vegas, durante una pelea entre Mike Tyson y Peter McNeely, se ha vuelto viral en YouTube debido a que en este se captó a un supuesto viajero del tiempo entre el público. La grabación muestra por unos segundos lo que parece ser una persona sosteniendo un teléfono inteligente y tomando fotografías, pero esta clase de aparatos no empezaron a venderse sino hasta algunos años después, por lo que sería imposible que alguien tuviera uno en esa fecha. Alphonse Louis Constant nació el 8 de febrero de 1810 en el área No. 5 de la Rue des Fosses Saint-Germain-des-Prés, denominada posteriormente Rue de l'Ancienne Comédie, en París, hijo de Jean-Joseph Constant y Jeanne Agnès Beaucourt. Gracias al abad J. Beaubaul Malmaison, quien organiza en su parroquia un colegio gratuito de enseñanza básica para niños pobres, realizó sus primeros estudios, ingresando en 1825 en el seminario de Saint-Nicolas du Chardonnet, dirigido por el abad Frere Colonna, quien probablemente lo orientó hacia el estudio de la magia. En 1830, habiendo terminado sus estudios de retórica, pasó según la norma al seminario de Issy para acabar sus 2 años de filosofía. En este mismo año fallece su padre. Tras Issy, ingresa en el seminario de Saint-Sulpice para estudiar teología. Allí es ordenado subdiácono y tonsurado. En 1835, estando a cargo de la catequesis de jóvenes muchachas de Saint-Sulpice, le es confiada la joven Adele Allenbach por su madre, con la misión de protegerla muy especialmente y de instruirla aparte, como si fuera la hija de un príncipe. La madre, ferviente católica y esposa de un oficial suizo, había emigrado a Francia en 1830 porque la religión de su hija le parecía amenazada, y ambas vivían en una gran indigencia. Poco a poco, el joven abad se va enamorando de su protegida, en quien cree ver a la Virgen María aparecida bajo una forma carnal. Ordenado diácono el 19 de diciembre de 1835, finalmente abandona el seminario en junio de 1836 antes de recibir el sacramento del orden. Pero mientras tanto la joven de la que se había prendado lo había abandonado. Si has echado un vistazo por internet seguro que has visto un montón de páginas donde se habla del pentagrama esotérico, el tetragramatón, y te cuentan que es un compendio de símbolos milenario que utilizaban los antiguos judíos del año 840 a.C., o los primeros cristianos en las catacumbas y los alquimistas de la Edad Media. Falso. Todo incorrecto. En internet es muy fácil copiar un poco de aquí y un poco de allí para crear contenidos sin saber mucho de lo que se habla en realidad. Muchas veces se confunde el tetragramatón en su sentido más original, el nombre de Dios escrito en hebreo, que efectivamente nació muchos siglos antes de Cristo, con la figura esotérica del tetragramatón, que es una figura mágica que reúne en un pentagrama los principales símbolos del judaísmo y el cristianismo. Te lo cuento en mi post. ¿Qué es el tetragramatón? Pero, ¿y entonces quién creó la figura esotérica del tetragramatón? ¿Y en qué año? ¿Fue muchos siglos antes de Cristo, en la Torá hebrea? ¿Fue cuando los romanos, mientras los cristianos se escondían en las catacumbas? ¿Fue en la Edad Media, para exorcizar la peste negra y otras calamidades? ¿Lo inventaron los arquitectos que construyeron la abadía de Westminster y ubicaron el famoso pentagrama en la ventana oeste del ala sur?
¿O fue quizás una creación del Renacimiento, en el nuevo despertar del humanismo? ¿O es aún posterior, un fruto tardío de la Ilustración? El creador del tetragramatón tiene nombre y apellidos. Se trata de Eliphas Lévi, que es un seudónimo del sabio erudito, mago y escritor ocultista francés Alphonse Louis Constant, 1810-1875. En la foto superior, verás una foto suya de 1862, pocos años después de crear el tetragramatón. Eliphas Lévi creó el tetragramatón entre 1851 y 1854, incluyéndolo en la publicación de su libro más popular, Dogma y Ritual de la Alta Magia en el francés original, Dogme et Rituel de la Haute Magie. Por tanto, ni alquimistas de la Edad Media, ni año 3000 a.C. El tetragramatón es una invención muchísimo más moderna, de mitades del siglo XIX, pero eso no le quita valor, sino todo lo contrario. El tetragramatón es precisamente el compendio de esos muchísimos siglos de historia de las religiones abrahámicas como el cristianismo y el judaísmo, y del pozo clásico y antes pagano donde se sustentan, cuidadosamente sintetizados con el filtro de la erudición de Lévi en su tetragramatón. ¿Quién era Eliphas Lévi? Eliphas Lévi era hijo de una familia muy pobre e ingresó en el seminario para hacerse sacerdote y labrarse un porvenir. Allí inició sus estudios en teología, que completaría en toda una vida dedicada a la erudición, pero no llegó a ingresar en el sacerdocio. Es conocido como sabio erudito, profundo conocedor de la cábala y la Biblia, pero también de las artes adivinatorias, sobre todo del tarot, y las ciencias ocultas. Tuvo contacto con los círculos rosacruces en Inglaterra y con la masonería en Francia, y fue profesor particular de ciencias ocultas para otros eruditos, nobles y sacerdotes. También conoció y tuvo amistad con grandes personalidades de la política y la cultura de su tiempo, como Flora Tristán, Honoré de Balzac, Alejandro Dumas o Víctor Hugo. Se considera a Lévi como uno de los padres fundadores del ocultismo moderno. Las ciencias ocultas derivan del estudio de la magia y de las artes adivinatorias milenarias, que durante el largo período de la Edad Media y la época moderna fueron perseguidas por la Inquisición. En la Francia del siglo XIX, bajo el espíritu de la Ilustración, surge de nuevo el interés por el conocimiento de lo oculto, en el sentido de que esos conocimientos que, por haber sido perseguidos durante tantos siglos, habían permanecido ocultos a la ciencia y el conocimiento público. Pero ese interés resurge no en forma de superstición, sino con ese mismo aliento de la Ilustración y por tanto orientado a un estudio científico de lo oculto. Eliphas Lévi es conocido, precisamente, por su entusiasmo por la ciencia y por la erudición. La fe no es más que una superstición y una locura si no tiene como base a la razón, y no se puede suponer lo que se ignora más que por analogía con lo que se sabe. Definir lo que no se sabe es una ignorancia presuntuosa. Afirmar positivamente lo que se ignora es mentir. Dogme et Rituel de la Haute Magie. La principal tesis de Lévi es que todas las grandes religiones comparten una tradición esotérica que es universal, un compendio de ciencia de la magia que subyace en todas las religiones. Este concepto del esoterismo como fuente de todas las religiones es original de Lévi y fue utilizado después por otros prominentes esoteristas como Madame Blavatsky y Pappus. De hecho, Lévi inventa precisamente el término ocultismo y le da su orientación científica y opuesta a la palabrería de los magos y los vendedores de cresepelo. Para Lévi, el ocultismo es ante todo estudio y profundo conocimiento de las religiones, especialmente de la cábala judía y la Biblia cristiana, pero también de las artes adivinatorias, como el tarot, capaz de explicar los misterios de la humanidad a los iniciados. En definitiva, Lévi busca una ciencia de lo oculto que incorpore la sabiduría común de las grandes religiones. ¿De qué va Dogma y Ritual de la Alta Magia? El título es muy explicativo. Empieza por dogma porque lo primero que hace es explicar el sistema de pensamiento sobre el que sustenta la verdad de la magia, es decir, la ciencia de lo oculto, que es común a las grandes religiones. De hecho, podemos encontrar referencias a la Cábala y el Apocalipsis, el Petit Albert y la Tábula Esmaragdina, los escritos de Paracelso o la obra de Ramón Llull. Y continúa por ritual porque a continuación hilvana una serie de fórmulas e invocaciones, muchas veces en forma de figuras esotéricas, como el tetragramatón, que salpican la segunda parte del libro. Y alta magia viene de la voluntad de diferenciarse de la magia de vendedor de cresepelo y los trucos de mago de circo. No es un libro de hechizos, ni de trucos para encontrar conejos en la chistera. En resumen, si Eliphas hubiera escrito hoy en día, probablemente hubiera titulado su libro Teoría y Práctica de la Magia de lo Oculto. Entre estas fórmulas e invocaciones incluidas en la parte de la práctica está el tetragramatón, que Eliphas presenta en el capítulo 5e el pentagrama.
El microcosmos y su signo. Poder sobre los elementos y sobre los espíritus. En el inicio del capítulo aparece el famoso dibujo del pentagrama esotérico que verás en la imagen de este post, y sobre el que se define el patrón esotérico del tetragramatón hasta nuestros días. El IPAS resume su función con las siguientes palabras. El pentagrama expresa la dominación del espíritu sobre los elementos y es por medio de este signo como se encadena a los demonios del aire, a los espíritus del fuego, a los espectros del agua y a los fantasmas de la tierra. Y lo describe con estas otras. El pentagrama es lo que en la Cábala se denomina el signo del microcosmos, del cual Goethe ensalza el poder en el hermoso monólogo de Fausto, un signo que resume, expresándolas, todas las fuerzas ocultas de la naturaleza. Un signo que siempre ha manifestado a los espíritus elementales y a otros un poder superior a su naturaleza, que les infunde temor y respeto y les obliga a obedecer, por el imperio de la ciencia y de la voluntad sobre la ignorancia y la debilidad. Te lo cuento con todo el detalle en mi post. ¿Qué significan los símbolos del tetragramatón? El microcosmos es lo que en nuestro siglo XXI llamarías multiverso, es un término usado para definir al conjunto de universos, según las hipótesis que afirman que existen universos diferentes del nuestro. En el mismo origen de todo, podría estar la razón que haría al multiverso posible, así como a la infinita construcción de nuevas realidades. En los últimos años, el mundo de la ficción se ha poblado por producciones que hablan de una idea intrigante. Se trata de la posibilidad del multiverso. Este interesante concepto se ha alzado con seriedad en los campos de la física y la filosofía. La primera vez que alguien se refirió a él, desde una de dichas áreas, fue en 1895, cuando William James, filósofo y padre de la psicología norteamericana, hizo una referencia al término en su libro, Is Life Worth Living? Más allá del recurso utilizado por la ciencia ficción, la idea del multiverso hace referencia a que este universo, con todo y su inmensidad, no es el único. Esta teoría sugiere la posibilidad de que, de hecho, existen varios, incluso infinitos universos. Cada uno de estos tendría sus propias leyes, galaxias y demás elementos símiles. La primera vez que podemos ver este concepto es en el año 1895. El filósofo y psicólogo William James acuña este término para expresar la hipótesis que nos habla de universos paralelos. Aunque, varios siglos antes, el escritor hindú Vyasa haría referencia de los múltiples universos en su obra Bhagavata Purana. En lo que se refiere al multiverso, todos los estudiosos están de acuerdo en que en él se encierra el espacio y el tiempo. Todo lo que conocemos como materia forma parte de él, así como la energía y el movimiento que puede explicar la física. Lo más espléndido de todo es que aún se siguen descubriendo cosas nuevas, que no dejan de sorprender a los científicos. El conocido Big Bang parece quedarse corto y, por tanto, no explica de forma completa la existencia del multiverso. Pero esto no hace que se deseche esta teoría, ya que muchos abogan por la posibilidad de que se hayan dado muchas explosiones. No se descarta una explosión por cada universo que, en conjunto, conforman la materia en su totalidad. Muchas de las historias que parecían ficción y que nos hablan de universos paralelos o alternativos, comienzan a ganar peso en el mundo científico. Desde una expansión infinita hasta la existencia de universos escondidos, que pueden contactar con el nuestro, son muchas las teorías sorprendentes del multiverso. Aquí es donde estarían los ángeles caídos y demonios encerrados. La teoría de los universos infinitos explica una expansión constante, infinita, de cada universo. Al haber diferentes planos de existencia, cada uno de nosotros podríamos estar replicándonos en otras realidades al mismo tiempo. Esta teoría se opone al último estudio que realizó Stephen Hawking, que veía al universo como un holograma que aparentaba expandirse. Aunque no negaba la existencia de otros universos, sí los reducía considerablemente en un número finito. Es de especial mención el estudio del investigador Bruno Bento, de la Universidad de Liverpool, que cuestiona cualquier comienzo, como explica el Big Bang. Rompe completamente con la noción del espacio-tiempo, exponiendo la posibilidad de que no haya un comienzo, sino una eternidad de la materia. Tras su última etapa parisina, Constant regresó a Évreux, donde retomó su relación sentimental con la señorita Eugénie Chenevier, con quien tuvo un hijo al que nunca reconoció oficialmente. En cambio, se casó con la joven Marie Noémie Cadieux después de un intrincado asunto del corazón al que Constant tuvo que someterse. Empujado por su esposa, Constant comenzó entonces a dedicarse a la actividad política con mayor pasión e ingenio. En 1847 fue nuevamente condenado a prisión y al pago de una multa por la publicación de un violento panfleto titulado La voz del hambre.
Sin embargo, por motivos de paternidad obtuvo una reducción de su pena a solo 5 meses de prisión. En febrero de 1848 estallaron fuertes conflictos en Francia, particularmente en París, que provocaron la caída de la monarquía bonapartista y el establecimiento de la llamada Segunda República Francesa. El cambio de situación política le permitió asumir la dirección de un periódico abiertamente socialista, La Tribuna del Pueblo, que se publicó en París solo hasta junio de ese año. También fundó una asociación con su amigo de toda la vida Esquirot y François Le Gallois, a la que dieron el nombre de Club de la Montagne. En junio de 1848 escapó de un atentado en el que un comerciante de vinos, que era su doble, fue asesinado en su casa, a plena luz del día, en la vía pública. Al mismo tiempo que estos hechos, le nació una hija, a la que quiso ponerle el nombre de madre. La pequeña murió a causa de una enfermedad con tan solo 7 años, dejándolo en un estado de frustración y dolor impresionante. A finales de 1848 Constant publicó El Testamento de la Libertad, un compendio de las ideas políticas que había expresado hasta ese momento, que marcó su salida de los círculos políticos parisinos y el fin de su actividad política. Luego recurrió a la cultura esotérica. Leyó y reinterpretó el texto La Cábala de Nurata de Pnor. Se concentró en los textos de Swedenborg y Boheme, así como en los ocultistas que fueron populares en Francia en la primera mitad del siglo XIX. El conocimiento fortuito y la amistad con el astrónomo polaco Józef Nieurowski le permitieron profundizar sus estudios sobre la posible estructura física del universo. En los mismos años que estos estudios, Constant fue abandonado por su esposa por otro hombre con el que huyó a Bélgica para nunca regresar. Fue en este período que cambió su nombre por el seudónimo de Eliphas Levi, y comenzó la redacción de su obra literaria considerada la más grande por la crítica, El dogma y ritual de la alta magia, publicada en la última edición completa recién en 1856. Hasta ese año, Levi inició una larga serie de viajes al extranjero que lo llevaron a Dinamarca, España y finalmente Inglaterra, antes de regresar a París. En Gran Bretaña, en 1854, ingresó en los círculos Rosacruces de Londres, introducido allí por el famoso poeta Sir Edward Bulwer-Lytton. Llegó a fin de mes como profesor de lengua y literatura francesa. Afortunadamente, descubrió que su antiguo amor Eugenie Echenevire y su hijo, a quien la mujer había puesto el nombre de Alphonse, también vivían en Londres. Parte de la leyenda es la noticia difundida en ciertos círculos de que Levi se había enterado de sus familiares durante la evocación mágica de Apolonio de Tiana, realizada en la casa londinense de la noble Eleanor Crowes. De hecho, fue incluso el fantasma de este hombre quien lo reveló. El hecho a él. Después de una intensa correspondencia con Chenevier, logró obtener su perdón por haberlos abandonado. De regreso a Francia, acompañado de la fama de un gran ocultista, Levi fundó junto con sus amigos literarios Fauvetti y Lemonnier, este último fundador de la futura importante editorial, la Revista Filosófica y Religiosa. Luego, en 1859 publicó una historia de la magia, gracias a la cual el pensamiento mágico de Eliphas Levi se dio a conocer internacionalmente. El libro logró una lectura considerable y un éxito crítico. El 14 de marzo de 1861 ingresó en la masonería, precisamente en el seno de la logia parisina de la Rosa del Silencio Perfecto. A partir de entonces, Levi siempre intentó conectar las nociones de la Cábala con los principios universales de la masonería y con los, más particulares, de la filosofía Rosacruz. Nicolas Pedalieri en 1861 publicó La clave de los grandes misterios, última obra de su trilogía mágica, y ese mismo año regresó a Londres para estudiar a un medium que estaba de moda en aquella época, Eugenio Vintras, autodenominado Reencarnación del profeta Elías. En julio del mismo año inició la fructífera colaboración cultural y epistolar con el barón toscano Nicola Pedalieri, que se convertiría en su masenado mayor hasta el año de su muerte, acaecida en París el 31 de mayo de 1875 a la edad de 65 años. Los últimos años. 1861 fue también el año de la publicación del libro El Brujo de Meudon, dedicado a la amistad con la familia del conocido escritor Honoré de Balzac y al abandono de las logias masónicas. Al año siguiente publicó los textos, que siguen siendo hitos de la magia teórica contemporánea, titulados Fábulas y símbolos y la ciencia de los espíritus, este último claramente inspirado en los escritos de Allan Kardec sobre el espiritismo, cuya práctica estaba muy extendida.
En la Europa de ese periodo, en 1965, inició su colaboración con el editor Georges Larousse, quien le propuso escribir algunos artículos sobre la Kabbalah para su famosa enciclopedia, mientras que en el mismo periodo comenzó a trabajar en la interpretación del libro de los esplendores y del Zohar. Se trató de una serie de artículos sumamente profundos y eruditos, que sin embargo fueron publicados póstumamente con el presunto título de Observaciones, pero cuya autoría nunca quedó del todo esclarecida. En fin, amigo de Supercrack Estrella, que tengas un buen día.